Buenos días, maestra. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, entraste a hacer el otro examen, ¿verdad? Sí me había metido y de hecho, como no me contestaba, dije, lo voy a contestar porque sí lo tenemos que contestar para que me dé tiempo. Ah, ya. Bueno, no, lo que pasa es que me piden la versión B y normalmente se puede yo lo puedo poner invisible, que esté ahí, pero que ustedes no lo vean. Y ahorita se me pasó por completo, porque la versión B es para cuando hay alguna dificultad. Por ejemplo, si ahorita Anita no hubiera podido hacer el examen, si lo hace el martes, el miércoles, tiene que hacer la versión B. Ah, ok. De hecho, también me quedé con la duda porque nada más en el primero, nada más se me aparecieron 5 preguntas. Bueno, esa es otra cosa. Lo que pasa es que cuando es pregunta-respuesta, pregunta y luego respuesta opción A, B, C, eso se marca como uno. Pero cuando es relación de columnas, cada pregunta, cada columna que se tiene que relacionar con la otra se toma como un ítem. Entonces, Ah, ok. puede decir, son 4 preguntas, pero si hay una relación de preguntas que sean 10, pues son 10 más las otras preguntas serían, por ejemplo, 13, ¿no? Es así cuando es Ajá. relación de columnas y cuando son respuestas múltiples. ¿Sí te fijaste que en los cuestionarios venían respuestas múltiples? Sí, sí, sí. Ajá, ¿en dónde era? Sí, precisamente en dinámicas de grupo. Entonces, por ejemplo, cuando son respuestas múltiples, si son 2 o 3 respuestas las correctas, se toma como una sola pregunta. Ah, ok. Sí, en total, obviamente, si tú sacas bien todas las respuestas, obtienes 10, por así decirlo, aunque nada más, como ahorita que parecían 4 preguntas, ¿no? Me acuerdo que hay la de relacionar los objetivos de las técnicas y cuáles son sus ventajas. Em, Esas son cinco preguntas en realidad, pues en una categoría, ¿no? No podría decir, en una instrucción, en una misma instrucción, son, vale para cinco puntos. Ah, ok, ok. Sí, porque me quedé con la duda y así de, ¿a poco serán tan poquitas? Pero ya. Sí, es que normalmente, cuando es pregunta y respuesta, pues son 10. Ok. Pero como ya no estoy haciendo nada más de preguntas y respuestas, es que hace un año cuando comenzó esto, que empezamos a usar la plataforma, nos habían dicho que nada más pregunta y respuesta y yo para hacer los ejercicios, pues de repente se me hace como muy soso, como muy simple nada más poner la pregunta y A, B, C o D. Entonces le empecé a buscar porque yo me había dado cuenta que sí teníamos muchas alternativas para hacer preguntas. Y las empecé a hacer, ¿no? Yo dije, bueno, no sé por qué nos dijeron que nada más eh, de opción múltiple, ¿no? Porque nada más esa. Y ya la empecé a utilizar y me di cuenta que sí servían. Y ya después yo pregunté y me dijeron, eso es que las otras no sirven, o sea, tenían como errores de programación. Y yo les dije, no, pues yo las estoy ocupando y yo no veo errores de programación. Por ejemplo, falso, verdadero, relación de columnas, la de completar la frase con una palabra. Hay de imágenes. Nosotros creo que yo no he ocupado de imágenes, creo que con ustedes, pero también hay de opción de imágenes. Este, en sensopercepción sí he puesto imágenes. Y, y me dijeron, bueno, pues es que nosotros creímos que no estaban bien programadas. Le digo, no, sí. Y ya a partir de ahí es que he empezado a hacer esas. Pero sí me di cuenta que em, eh, te da una puntuación, para cada respuesta te da una puntuación. Entonces es como una pregunta, aunque sea dentro de un conjunto de preguntas, por así decirlo, ¿no?
Sí, sí, sí. Y se me hace mejor que nada más estar preguntando A, B, C, A, B, C. Inclusive hay también la forma de hacer preguntas abiertas. Nada más que en el caso de las preguntas abiertas, bueno, por ejemplo, estos exámenes en automático, ya cuando le doy yo la instrucción de calificar, pues ya me corre todas las calificaciones. Y si yo meto preguntas donde ustedes tuvieran que teclear la respuesta, esa pues al igual que en un examen escrito, tendría yo que leerla y calificarla. Entonces, la verdad, he sido flojita y no he metido preguntas abiertas, pero tal vez después meta preguntas abiertas. Buenos días, Antonia, bienvenida. Buenos días, maestra. ¿Bien su examen? Ya lo hice. ¿Sí? Sí, ¿Todo bien? sí. Qué bueno, qué bueno. Pues vamos a iniciar en lo que llegan las demás, porque ya nos comimos casi 6 minutos. Bueno, vamos a comenzar esta segunda unidad, ya identificando cuáles van a ser los pasos que vamos a tener que seguir para elaborar ya nuestro programa de intervención. Para esto tenemos que ir identificando varios puntos, como por ejemplo, obviamente, qué es lo que queremos hacer, qué tipo de población vamos a trabajar, quién nos está pidiendo que hagamos ese programa de intervención y algunos otros detalles, ¿no? Como por ejemplo, qué tipo de población tenemos y a partir de ese tipo de población, entonces, ya ir identificando qué tipo de técnicas vamos a utilizar, porque bueno, no siempre podemos utilizar las mismas técnicas. Sobre todo, yo creo que los grupos que pueden llegar a ser un poquito más difíciles son los adolescentes, porque los adolescentes se sienten avergonzados a veces de hacer cosas, ¿no? Cosa que no sucede con los niños o con los adultos. Para los niños es un juego y los adultos entienden que es una forma divertida de conocerse, de obtener información, etcétera. Pero siempre los más eh, propensos a no querer participar son los jóvenes, los adolescentes. Entonces, de allí la importancia de identificar las técnicas que vamos a utilizar. Y como decía hace ratito, pues otros puntos, ¿no? Como para qué vamos a intervenir, cuál es el tipo de comunidad, de cosas así, ¿no? Entonces, toca ahora, vamos a hablar pues de una guía para hacer una elaboración de programas, ¿no? Y como les decía, pues obviamente a través del trabajo que se ha ido haciendo a lo largo de estas décadas, pues he obtenido mucha experiencia en cuanto a cómo trabajar con grupos, con diferentes tipos de grupos, con diferentes poblaciones, tanto si lo que yo quiero es identificar los valores de la población, eh, las políticas que se dan al interior, por ejemplo, de un grupo de trabajo, eh, si yo quiero trabajar diferentes aspectos, hay ya como mucho material. Lo que se ha observado es que en muchas ocasiones, a veces nosotros que estamos al frente de un grupo, los facilitadores, los que vamos dirigiendo todo esto, pues dejan o dejamos de lado el factor humano, ¿no? A veces el factor humano se va descuidando, entonces es algo que siempre debemos de tener conciencia, que siempre debe de estar presente esta situación de cómo trabajamos. Y pues para que no se nos pase nada, dentro de este programa para elaborar, o más bien dicho, esta guía para elaborar programa, pues vamos a ver que vamos a alinearnos o vamos a guiarnos a partir de 7 puntos, ¿no? A partir de 7 tiempos en donde vamos a ir haciendo diferentes tipos de trabajo, porque obviamente no solamente es llegar y pararnos frente al grupo cuando ya lo tenemos ahí, necesitamos
todavía un trabajo previo e inclusive un trabajo posterior. Entonces, ¿cuáles son esos trabajos anteriores y posteriores? Bueno, los tenemos aquí en la pantalla, insisto, a través de 7 pasos, ¿no? El primero nos dice definición de componentes del programa y aquí pues obviamente primero tenemos que ver a quién se va a prestar el servicio. Cuando nosotros hablamos de un componente, podemos estar hablando de una persona, podemos estar hablando de un grupo, podemos estar hablando de los diferentes servicios que nosotros vamos a ofrecer. Y estos componentes del programa, pues los vamos a identificar en estos puntos, ¿no? Los componentes del programa nos dicen número 1 o inciso A, como está ahí, tienen que ver con o son las personas que deciden sobre el financiamiento del servicio. ¿Quién nos está hablando a nosotros como terapeutas, como facilitadores? ¿Quién nos está pidiendo el servicio? ¿No? ¿Quién lo va a pagar? ¿Quién está detectando la necesidad de que haya una intervención? Entonces, pues pueden ser empresas, pueden ser escuelas, pueden ser instituciones de cualquier índole, tanto públicas como privadas, ¿no? Ahí está el primer punto. El segundo seríamos nosotros como facilitadores, como psicólogos, como trabajadores sociales, como pedagogos, las personas que vamos a implementar el programa. Sí, ese sería el segundo, seríamos el segundo componente del programa. Luego, en tercer lugar, obviamente las personas que van a recibir el programa. Y entonces aquí pueden ser los grupos escolares, los grupos empresariales, el grupo de la comunidad, ¿no? A veces sucede que algunos párrocos, algunas iglesias, pues sí tienen interés en cuestiones sociales y buscan estrategias para llevar a la población pues diferentes programas, ¿no? Y entonces allí puede ser que alguien nos contrate pues para llevar a cabo algún programa que oriente a la población, que concientice a la población sobre este o aquel problema. Entonces, ¿quiénes van a ser pues nuestros sujetos que van a recibir el programa, ¿no? Ahora, cuando se interviene en una población, vamos a pensar en adolescentes, nos contratan para dar un programa de orientación sexual, ¿no? En donde los chicos pues reciban algo de información. Entonces, los beneficiados no solamente van a ser precisamente esos adolescentes que participen en el taller, sino que en realidad también la comunidad va a verse beneficiada o va a verse no beneficiada, porque también puede suceder que no se beneficie, de lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, la comunidad o nos dice después cualquier persona que sea afectada por los resultados de la intervención, porque al final de cuentas esto puede ser más directo, ¿no? Por ejemplo, la familia. Vamos a suponer que estamos dando un programa sobre prevención de drogas y obviamente pues lo va a recibir a lo mejor la comunidad adolescente de una determinada colonia. ¿Quién sabe beneficiar? Pues la colonia, que sería aquí la comunidad, pero aquí también, pues definitivamente que de forma directa la familia, ¿no? Su grupo escolar directamente también se van a ver beneficiados. Entonces, si se dan cuenta, pues son varios los que se pueden beneficiar cuando se implementa un programa. Pero de lo que estábamos hablando, lo que estábamos decidiendo, que son estas partes, o más bien estos sujetos, son parte de los componentes del programa. Los que solicitan el programa, ¿quién lo va a hacer?
quien lo recibe y junto con ellos todos los que se lleguen a beneficiar. Entonces ahí tenemos la primera etapa. Ahora vamos con la segunda etapa. Nos dice que nosotros, cuando estamos planeando la tarea, cuando estamos planeando qué es lo que se va a hacer, necesitamos visualizar cuáles son las alternativas para el futuro que permita a la población, pues, identificar sobre qué se va a tratar. Tenemos que identificar cuáles son los valores de nuestra población, cuáles son sus expectativas, cuáles son sus fantasías. Esto es bien importante. Imagínense ustedes que llegamos a una empresa, ¿no? Una compañía nos contrata, perdón, para trabajar la falta de compañerismo, ¿no? Sienten que en esa empresa no hay compañerismo y eso merma la productividad. La verdad es que ya hemos visto que un equipo funciona y florece cuando los objetivos son compartidos. Y pues puede ser que los integrantes no sepan con exactitud que es un grupo de trabajo. Puede que cuando se les hable de que van a venir los psicólogos para llevar a cabo un taller de integración, etcétera, pues empiecen precisamente a fantasear y empiecen a pensar cosas como que si no participo, me van a correr, o que si digo lo que pienso, ya no me van a volver a contratar. El estigma que tenemos los psicólogos, que los psicólogos somos para locos. Entonces muchas poblaciones pues van a creer que al convocárseles a participar en un programa, ya los estamos tildando de locos, ¿no? Que es lo más común y lo más frecuente. Entonces, nosotros tenemos que trabajar precisamente esas expectativas, esas fantasías y obviamente hacerle entender a la gente que esto es para su beneficio. En el ejemplo original que les decía, si una empresa nos contrata, pues hacerle entender a la gente que nada de lo que se maneje dentro del grupo, dentro de las sesiones, va a llegar a los oídos de los dueños, ¿no? O de las personas que estén contratando los servicios. Lo que sucede en el interior, ya lo he dicho en varias ocasiones, se queda en el interior. Entonces, eso es bien importante que se lo manejemos a los participantes desde el inicio. En todo momento, hacer o constantemente estar señalando el respeto que debe de reinar al interior del grupo, ¿no? Y pues también hacerle de su conocimiento a los participantes cuáles van a ser las ventajas tanto inmediatas como a mediano plazo y a largo plazo de que participen en el taller del que estuviéramos hablando, ¿no? Porque lógicamente cuando se está llevando a cabo un programa de esta índole es porque se busca mejorar el rendimiento del grupo de una o de otra manera. Entonces, pues señalar las ventajas precisamente de participar e inclusive cuáles serían las desventajas de que no participen. Entonces, como se dan cuenta, necesitamos también nosotros, como facilitadores, conocer perfectamente, saber perfectamente qué es lo que vamos a hacer, porque a partir de ahí es que precisamente podemos disolver las dudas, las angustias que llegaran a tener los participantes. Podemos llegarles de una manera positiva y bajar ¿cómo se me fue la palabra? Bajar la negatividad que tuvieran para participar en el taller, ¿no? Las resistencias, para bajar las resistencias, ¿sale? Vamos al tercer punto.
Bueno, ahí están las cuestiones, ¿no? Nos dice cuáles son las necesidades inmediatas y posibles consecuencias del programa. Hay que hacerle ver a la gente en qué se va a beneficiar. La implementación del programa favorecerá el desarrollo de habilidades humanas. Esto también es que de alguna manera es venderle a la gente el beneficio de que participe, ¿no? Otra pregunta es, ¿cuáles serán sus efectos? Por supuesto, esto pues siempre van a tener efectos positivos. Ya en la sesión anterior o sesiones más atrás, no recuerdo, creo que sí fue la pasada, habíamos dicho que el facilitador debe de tener habilidad, debe de conocer cómo se llevan a cabo estos talleres. Entonces, pues obviamente, si cumplimos con esa premisa, con esa situación, pues siempre va a haber alguna ventaja, como mínima, para la persona que se presente a los talleres, ¿no? Bien, ahora sí tenemos el tercer punto. Estimar la necesidad de información. También esto ya lo habíamos manejado en alguna ocasión. Las técnicas que empleemos no pueden ser así sacadas como de la manga. O sea, con anterioridad debe de haber todo un trabajo previo en donde además de todo yo sustente en donde yo sustente porque voy a utilizar esas dinámicas, porque voy a hacer un taller de X número de sesiones, porque X cantidad de horas o de minutos, ¿no? Por eso dice aquí, integrar, sustentar y traducir el conocimiento derivado de la literatura científica, teórica y de investigación. En alguna ocasión, en métodos de investigación, o bueno, más bien cuando se ve métodos de investigación, cuando se habla del planteamiento del problema, siempre se señala que cuando uno va a realizar una investigación, pues no es nada más de lo que a mí me surja así de la mente, ¿no? Debe de haber todo un sustrato científico, un sustrato teórico. En el caso de un programa de intervención es exactamente lo mismo. Aunque a mí me contrate la compañía X, no voy a hacer lo que de repente me saque de la manga, sino que todo debe estar perfectamente planteado, justificado y respaldado con información teórica. Ahorita ustedes ya hicieron varias fichas, ahorita ya hemos llevado a cabo varias sesiones para complementar todo este conocimiento técnico acerca de la transformación, del manejo de los grupos. Ya están hablando o ya entramos un poco en algunas técnicas de grupo. Entonces, pues ya van teniendo ustedes o ya están alcanzando este conocimiento científico, teórico y de investigación ya para sustentar un programa de intervención, ¿no? Insisto, no puede ser nada más así como que de la nada, ¿verdad? Ok, el cuarto punto, la cuarta etapa nos dice determinar los niveles de intervención. Aquí vamos a ir identificando que hay varios niveles de organización que van de lo más sencillo a lo más complejo. Y que pues dependiendo de lo que nosotros estemos buscando y de lo que se nos esté solicitando, pues es la intervención que vamos a hacer, ¿no? Hay 7 niveles de intervención, los vemos aquí. El primer nivel de intervención es en lo individual. Definitivamente que un programa de intervención siempre va a pegar primero en lo individual a los participantes. Aunque me mande a hablar una organización y me pida
un programa para mejorar la comunicación de los individuos, de sus colaboradores, de sus trabajadores. Finalmente, a primera mano, a quien voy a estar afectando. Digo, afectar no tiene una connotación negativa, ¿eh? Afectar quiere decir mover ahí. Entonces, yo puedo afectar negativamente, pero también puedo afectar positivamente. Entonces, yo puedo afectar, o de hecho, es un hecho que yo voy a afectar primero a nivel individual. ¿Por qué? Aunque yo esté hablando de comunicación dentro de grupos de trabajo, pues obviamente que a este individuo le va a servir esos conocimientos de comunicación, de formas de comunicación para su vida cotidiana, ¿no? Para convivir con su pareja, para convivir con su familia, para convivir con otros grupos en donde esté insertado, mejor dicho. El siguiente nivel es el nivel de pareja y familiar. Nivel grupal sería el tercero, otros grupos a los que pertenezca, por ejemplo, grupos deportivos, grupos, bueno, ya dijimos grupos de trabajo, etcétera. Bueno, grupos deportivos o grupos artísticos o otro tipo de grupos. Aquí sería los grupos de trabajo, ¿no? Organizacional. Por supuesto que al individuo pues le va a afectar en su desempeño laboral si es que ya está insertado en el mercado laboral, si ya trabaja, pues tiene que impactar de alguna manera en esa esfera de su vida, en la esfera que tiene que ver con lo laboral, lo organizacional. Por supuesto también en lo institucional, en lo comunitario, en lo social. Comunitario y social son semejantes, a lo mejor comunitario es más propio de la colonia o del pueblo del que se esté hablando, y en lo social pues ya obviamente de mayor, abarca más, ¿no? Cualquier intervención siempre, 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 siempre va a tener repercusiones en uno o en varios niveles de donde la persona se desenvuelva. Y por eso, pues, es necesario que la manera en que la persona esté influida, pues, obviamente sea, o que tenga una influencia positiva, ¿no? Que lo que esta persona recoja dentro del grupo de intervención, pues sea algo que le ayude a crecer. Bien, la quinta etapa, el quinto nivel, nos habla de la detección y clasificación de necesidades. Y obviamente, pues la detección de necesidades debe efectuarse a través de los objetivos que yo pretendo alcanzar, tomando en consideración los componentes humanos, esto que vimos en la primera parte. Debe de haber una evaluación, obviamente para saber cuál es el alcance de mi intervención dentro de la población con la que estoy trabajando, ¿no? Y pues vamos a ver que existen varios objetivos que se deben de alcanzar en cuando estamos buscando, cuando estamos tratando de hacer esa detección de necesidades, ¿no? El primer punto de esa detección y clasificación de necesidades es obviamente conocer el problema. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué se está solicitando que se trabaje con ese grupo? Allí tenemos, de ahí entonces la importancia de esa obtención de información acerca de los problemas que tiene la comunidad. Tanto de lo que se ve de manera interna como de lo que se ve de manera externa. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en un grupo de trabajo, los jefes pueden hacer una solicitud porque ellos están detectando un problema determinado
ellos pueden estar viéndolo desde afuera, pero cuando nosotros nos acercamos con el grupo y empezamos a conocerlo y empezamos a trabajar, entonces al interior del grupo también se van a dar ciertas circunstancias y nosotros las vamos a ir conociendo. Algunas veces pudiera parecer desde afuera que el problema es A, pero ya cuando estamos en contacto directo con el grupo, cuando platicamos, cuando iniciamos ya esa convivencia, el grupo puede manifestar tener un problema B. Eso es importante. Bien, el segundo punto. Estimar la magnitud de las necesidades y su extensión. Es decir, ¿a quiénes afecta la situación a tratar, ¿no? A eso se refiere con magnitud. Solamente afecta a un pequeño grupo, solamente afecta a los miembros del grupo o afecta a otras áreas. Porque en muchas ocasiones esto puede tener consecuencias colaterales. El que un grupo de trabajo, un equipo de trabajo laboral, organizacional, no esté alcanzando su máximo potencial, por supuesto que va a afectar otros departamentos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, a eso se refiere magnitud de necesidades. O también puede darse el caso opuesto, que sola, única y exclusivamente afecte al grupo en cuestión y no tenga repercusión con lo que está fuera de él. Puede suceder. Siguiente punto, determinar el grado de servicio. Determinar el grado en que vamos a prestar el servicio encaminado a satisfacer la necesidad de las personas que nos están convocando. ¿Qué tanto vamos a intervenir? Muchas veces, si no es que siempre, conforme nosotros vamos avanzando en las sesiones del programa, la gente empieza a tenernos confianza y muchas veces se acercará con nosotros y nos hará partícipes de problemas personales, de problemas individuales que tal vez no quisieron trabajar al interior del grupo, ¿no? Porque a lo mejor no tiene nada que ver directamente con la cuestión laboral, pero pues sí le afecta al individuo de manera individual, al individuo de manera individual, bueno, al individuo de manera personal. Y bueno, pues entonces ahí hay que saber, a lo mejor nada más nos están convocando para trabajar directamente con las personas así, pero no para trabajarlas de manera individual. Entonces ahí, ¿qué sucede? Nosotros podemos darle terapia a esa persona o la canalizamos a otra institución o bueno, pues a ver, a eso se refiere determinar el grado de servicios, ¿no? La siguiente nos dice grado en que los servicios deben ampliarse para dar respuesta a la necesidad. Aquí, pues obviamente, las personas contratantes pues ya nos señalarán qué otra cosa podemos hacer o qué otra cosa, o qué es lo que ya no está en nuestras manos, ¿no? Inciso E, obtención de información sobre los problemas del grupo, ¿no? Información particular. Esto nosotros lo vamos identificando directamente con el grupo con el que vamos a trabajar, insisto, porque a lo mejor estas personas que nos van a contratar, estas instituciones, etcétera, lo desconocen. Insisto, al interior del grupo se dan muchas cosas y nosotros nos vamos a dar cuenta.
pero no de primera mano, sino ya sobre el trabajo. Ahora, si nosotros no podemos intervenir más allá de, porque a nosotros solamente nos están pidiendo que hagamos un taller de prevención, por ejemplo, entonces, ¿qué va a suceder con las personas que se acercan y nos pidan intervención personal? Bueno, si estamos facilitados y si no choca eh, mm, con la contratación del servicio previo, pues podemos atenderlos en consulta privada o los canalizamos a otras instituciones. Por ejemplo, estoy en un grupo de trabajo, una compañía X me contrató, siente que su personal no tiene buena comunicación y esto les impide tener buenos resultados. Entonces, yo empiezo un taller para facilitar la comunicación y al interior uno de los sujetos se acerca y nos dice que ha caído en la farmacodependencia. Y a lo mejor Beatriz, Beatriz como terapeuta, no cuento con las herramientas, no cuento con los conocimientos para trabajar con una persona que es farmacodependiente. Entonces, lo canalizamos, ¿sí? Eso es lo más ético que nosotros podemos hacer, canalizarlo a una institución que sí le pueda ayudar, ¿no? En muchas ocasiones llegarán personas que han sufrido violencia, generalmente mujeres, y a lo mejor pues no le puedo dar yo terapia directamente, pero la canalizo con un grupo que trabaje violencia familiar, ¿no? Entonces ahí está esta situación. Obtención de información sobre los recursos humanos con los que cuenta la comunidad. Obviamente, pues también para hacer las canalizaciones, ¿no? Como decía yo aquí arriba. Si en el lugar donde estoy trabajando no existe un grupo de apoyo a la mujer, pues entonces busco otro que esté fuera de su comunidad, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, aquí nos dice presentar los resultados a la comunidad, ¿sí? Obviamente a quien me está contratando, ¿verdad? A ver qué fue lo que logramos, cuáles fueron los avances que logramos. Y por último, utilizar la información para la intervención. No, este es el inciso I. El inciso J. Métodos para detectar necesidades. ¿Qué es lo que podemos hacer para detectar necesidades? Bueno, tenemos aquí varios elementos. El primero, que ya obviamente es el más usual, el que está más a la mano, el más directo, pues es la entrevista. Vamos a aplicar algunos cuestionarios a personas clave y por supuesto que eso nos va a arrojar información. La segunda forma en que podríamos obtener información, nos dice ahí, utilizar el método del foro comunitario, que es a partir de reuniones abiertas con el grupo con el que se va a trabajar, los participantes nos digan de manera directa y abierta cuáles son sus opiniones, sus puntos de vista, sus expectativas, a lo mejor sus necesidades también. Porque bueno, una cosa es lo que nos pidan las personas que nos están contratando y ya cuando nosotros llegamos a trabajar con el grupo directamente, resulta que el grupo tiene otras necesidades o otras inquietudes o que el problema se encuentra en otro lugar, ¿no? Entonces, para poder identificar eso, se puede hacer un foro comunitario. También podemos obtener información a través de lo que sería el estudio de la población, que es básicamente analizar los datos
que tienen que ver directamente con el grupo, como por ejemplo, con qué frecuencia se reúnen, cuál es la duración que va a tener el grupo, por qué se están reuniendo, por ejemplo, un grupo escolar. Pues un grupo escolar que esté en la secundaria, pues sabemos que se reúnen todos los días, que al menos van a estar juntos por ese año escolar, pero que también probablemente pues estarán, si están en segundo, pues todavía en tercer año, ¿no? Y si están en tercer año, pues ya ese es su último año. Entonces, a través de ese estudio de la población, pues yo puedo saber esos datos. Ya hemos hablado de que los grupos tienen diferentes momentos. Entonces, es muy diferente un grupo de primero que un grupo de tercero. Las expectativas, los tiempos, etcétera, son muy diferentes. Entonces, si yo conozco cómo es mi población, pues eso también me ayuda a saber cómo voy a intervenir, ¿no? El siguiente punto acerca de cómo puedo obtener información de mi grupo, nos dice aquí investigación formal de campo. Y aquí lo que buscamos es recolectar los datos que tengan más valor desde el punto de vista estadístico. Por ejemplo, el nivel de ausentismo, estadísticamente la edad, por ejemplo, ahorita que decía un grupo de secundaria, ¿no? De primero de secundaria, puedo identificar que a lo mejor el 50% tiene 12 años y un 25% tiene 14 años. Por algunas situaciones ese grupo es muy disparejo y otro 25% tiene 15 años. Y si se tiene problemas, pues desde ahí puedo empezar a detectar, ¿no? Muchos son pequeños, la mitad del grupo es pequeño y la otra mitad ya es un poco mayor. Y en términos de adolescentes, pues 1 y 2 años es mucho, ¿no? Y por último, un método de indicadores, que es básicamente el análisis de los datos que vamos obteniendo de la población, ¿no? Lo que nos platiquen los maestros, los reportes que nosotros podamos acceder y leer y saber quiénes son los que tienen más reportes, etcétera, ¿no? Nos queda menos de un minuto, entonces voy a terminar esta sesión. Vamos a conectarnos otra vez, por favor, ¿sale? Las espero. Sí, maestra.